Uno, dos, tres, bandido tráfico. Buenas noches, bienvenidos a Batido en Trópico. ¿Cómo están? Tenemos invitado de lujo el día de hoy, porque aparte, campeón, recientemente campeón después de varios años de malaria. Ahí se ve la banderita. Estamos con nuestro buen amigo Beto. ¿Cómo te va, Beto? ¿Qué tal, Lalo? ¿Qué tal, David? Muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Buenas noches. David, hoy sí te saludo. ¿Cómo estás? Qué bueno. Ya se le había hecho mala costumbre al señor no saludarme. Yo también quiero visitar a Beto. Al parecer eran 22 años, 5 meses, 3 días, algo así por el estilo, que el Cruz Azul no ganaba. Yo sí quiero mandar un cordial saludo a la afición y qué bueno que ya se logró la novena. Fíjate que ya, el día de hoy no es de fútbol, no vamos a hablar, pero se presta. Fíjate que yo sí vi un fenómeno muy curioso, como que todo el mundo andaba empatizando con Cruz Azul, todo el mundo, sí, ya que gane, ya que sea campeón. Seguramente tiene que ver con que Santos no tiene tanta convocatoria, seguramente sus aficionados no opinarán lo mismo, pero como que inclusive Santos es un equipo muy exitoso, la verdad, entonces como que dicen, no hay bronca, sí, que ya Cruz Azul le toque, ¿no? Entonces, pues bueno. Ya era ¿Mande? Ya era por la... Pues es que sí, ya habían sido algunos añitos, pero bueno. Beto, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de política. Para cuando salga este video ya habrán pasado las elecciones en México. No, este video sale el viernes. Ay, mira, sí. O sea, David ahora sí se va a poner a editar, entonces. Voy a hacer mi tarea, va a salir este viernes, que es 4 o 3, ¿no? 4, entonces el próximo domingo, por favor, acudan a votar, es muy importante. Exactamente. ¿Por qué votar? Precisamente hoy vamos a hablar un poco de ello. ¿Cuál es la importancia en realidad de la política, no? Yo creo que en general la población no tenemos tal vez la mejor opinión de la política, sin embargo, hay una razón de ser de la misma y creo que es lo que queremos abordar el día de hoy. Su importancia y por qué sí hay que enterarnos, sí hay que documentarnos y hay que saber por quién votar. Creo que somos muy dados a votar con el estómago y debemos votar con la cabeza. ¿Cuál de las dos? Sin duda, a veces se necesita votar con las dos, ¿no? Porque sí. Estás harto de cómo están funcionando las cosas, ves que no hay medicinas, ves que no hay servicios, ves que no hay algo en tu comunidad. Entonces, a veces eso sí te hace votar con el hígado o con el estómago, no tanto con la reflexión, que también... Pues, digamos que entonces el estómago nos dé el valor y la importancia de ir y tratemos de pensar el voto, ¿no? Me gusta mucho eso, Lalo, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, muy bien, todos sabemos que tú eres experto, tú tienes algo de experiencia ya dentro del mundo político, no es que hayas ocupado un cargo, ¿verdad? No he ocupado un cargo, la verdad es que me gusta esto de la política. No estudié ciencias políticas, estudié relaciones internacionales. Sin embargo, estamos muy relacionados, somos primos hermanos, por así decirlo. Claro. La política y la diplomacia. La política, permíteme introducirnos, pues es el arte de saber gobernar. Lo que se dice aquí es saber gobernar. Pero saber gobernar ¿para qué? Para lograr la felicidad de los ciudadanos, para lograr la felicidad de todos, de toda tu comunidad, ¿no? Es a lo que Aristóteles llamaba el animal político. Nos diferenciamos el hombre de las bestias, de los animales, porque nosotros buscamos el bienestar y la felicidad de nuestra comunidad. Esa es la parte más padre de lo que es la política, ¿no? Claro que se va deformando un poquito ya con intereses propios y todo, bueno, y eso es lo que en sí es como define Aristóteles la política. Pero para hablar de política también tenemos que hablar del Estado. El Estado, bueno, el Estado moderno se empieza, o se define a partir de la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia es, digamos que es el hito que rompe con la parte feudal en la que había en el mundo. Es como Westeros, ¿no? Como Juego de Tronos o algo así. Es eso, nada más que como Westeros sería Westeros, pero serían las pequeñas comunidades. Ok. ¿No? Como el reino del Pike o Dragonstone, que no son precisamente un estado, sino son ciudades. Sí. Y a partir de esto, de la Paz de Westfalia, para evitar estas guerras entre los pueblos
Y qué buen ejemplo me acabas de dar para ilustrarlo así. Los conflictos que había entre Pike y Dragonstone o las islas de hierro y todas estas cuestiones, por los territorios, la paz de Westfalia es lo que dice es, ¿saben qué? Vamos a hablar de un nuevo concepto, el territorio y la soberanía. Entonces ya se vuelve un estado, el Pike, un estado Westeros, un estado King's Landing, un estado la parte del norte, ¿no? Ya son países, ya son estados, ¿no? Y esa es la parte padre de lo que es la política, porque la política se hace para el bienestar, como decía Aristóteles al principio, para el bienestar y la felicidad de la comunidad. ¿Pero qué comunidad? La de tu estado, que es esta parte. Perdona, tengo muchas dudas. A ver, cerebritos, espérense, ¿de qué están hablando? Van muy rápido. ¿De qué se trata? Está padrísimo, a ver, porque ahorita manejabas el concepto de las ciudades-estado y que finalmente Aristóteles es griego. Entonces, seguramente desde ahí comienza todos los pininos de lo que es la política. El primer sistema de gobierno realmente que existieron fueron las monarquías y pues todavía hay países que lo tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque era más sencillo que dijera, soy hijo de Dios y yo voy a mandar. Mande, David. Sí, no, nada más para que las personas vayan entendiendo. Se supone que este es un glosario para las personas y que entiendan y por qué tenemos que arrancar de esta manera. El objetivo, Beto, es que David te entienda. Si David lo entiende, ya lo hicimos. Pues sí, exacto. A mí explíquenme con manzanas. Es que Lalo dio el perfecto ejemplo de lo que debe ser la política para entender lo que son los estados, ¿no? Okay. Como son las pequeñas ciudades que aparecen ahí en Game of Thrones. Ajá, sí. Y que se llega ahora, y llegamos, haz de cuenta, todo esto, la paz de Westfalia, hace que el norte se proclame un territorio aparte. Okay. Ya forma parte de los 7 reinos, digámoslo así. Ahora es un reino solito, aparte, y ya es un país, digámoslo así, ya es un país diferente a los otros 7 reinos, ¿no? Okay. A la postre seguramente pasaría eso con los otros 6, ¿no? Traduciendo, por ejemplo, a ver, voy a traducir esto a México. O sea, entonces estamos hablando de que, por ejemplo, el rey de los, ¿cómo se llamaban? De los 7 reinos, que serían los Lannister. Ellos son los reyes de los 7 reinos. Él sería el presidente y no, los demás estados serían, pues, o sea, los 32 estados serían, o sea, es que es distinto, porque esto es una federación. Okay. Como decía Lalo en un principio, David. Venga. Sí, efectivamente, antes, pongámoslo como México. México era un reino, por ejemplo. Okay. Era un imperio de los aztecas, ¿no? Ajá. Pero en Yucatán vivían los mayas, al sur vivían los aztecas, al norte vivían los yaquis, ¿no? Es hasta que se logra esta conjunción entre todos. Bueno, vamos a hablar. Aquí no, obviamente aquí no hubo sí, me queda claro. Hubo guerra, ¿no? Sí. Y esta es la próxima parte que voy. Se vuelve todo el ganador. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a ser un presidente ahora sí, ¿no? O un rey o un emperador, y ya es un país, ya es un estado-nación. O una colonia, antes ¿no? Pequeñitos estados o pequeños reinitos, ¿no? No, pero él está hablando antes de la colonia y después, por ejemplo, no sé, los españoles regían desde España todo lo que era México y Sudamérica, ¿no? Es que hay formas de hacer política finalmente. Creo que Beto se está yendo por el concepto puro de, oye, vamos a negociar todos para llegar a ese bien común. Que ahorita la definición que me dio me encantó y te lo juro que yo nunca la había escuchado y es magnífica. Esto sirve para el bien de la comunidad. Lamentablemente, la verdad es que no es cierto en la práctica y casi siempre es para el bien del gobernante. ¿Y a qué me refiero con esto? A que también existen esas otras formas de gobierno donde llega un imperio y se apropia de otro territorio y de su gente, y entonces pues no hay ninguna conciliación. Siempre llego y soy el pez fuerte y me como al pez débil, ¿no? Al pez pequeño. Sin duda. Mira, simplemente para que quede claro que es la política, es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades. Es eso, pero una parte padre de la política es, como decía Maquiavelo, la política es el arte de realizar lo imposible posible. Este diálogo que se puede tener entre las partes, que no pueden estar de acuerdo,
es llegar a un acuerdo, es lograr que las cosas funcionen, ¿no? Para Claro. lograr el bienestar de toda tu población, ¿no? Claro que cuando no se puede llegar a eso, como lo definía Clausewitz, la guerra es la extensión de la política, pero por otros medios. Okay. No, bueno, eso me recuerda a Groucho Marx, ¿no? Si no te gustan mis principios, aquí tengo otros. Entonces, si no te gusta la paz, llego con la lanza, ¿no? Con el garrote, ándale. Sí, sí, sí. Es eso, ¿no? Es la continuidad de la política por otros medios, ¿no? Ok. Y pues déjame darte otra definición que me gustó mucho, que hace poquito la encontré, que es: la política es la expresión más perfecta de la caridad cristiana. Esto lo dijo el Papa Francisco hace apenas 3 meses. Ajá. Es todo eso, y tiene que ver con lo que hablaba. O sea, a ver, si entiendo eso, es dame todo y no le damos nada a nadie. Esa es la pirinola, toma todo. No, es que sí entiendo el Vaticano. O sea, cuando tú me hablas del Vaticano es así como, pues todos ponen y yo no doy nada, pues así yo lo entiendo, pero bueno, a lo mejor yo estoy mal. No, pero por favor repítanos el concepto, Beto, porque sí me parece interesante. ¿Cómo era? ¿Es el ejemplo de la caridad cristiana? ¿Cómo era? La política es la expresión más perfecta de la caridad cristiana. O sea, conceptualmente hablando, porque entiendo que tú te vas a la práctica, David, pero conceptualmente hablando me parece muy cierta, ¿no? Oye, ¿qué ocurre? Resulta que la caridad, finalmente el cristianismo y casi todas las religiones lo que buscan es, oye, yo soy un medio para que toda la sociedad también crezca. Por eso es que finalmente la religión también es política, ¿no? Entonces, sí, me gusta mucho ese concepto, fíjate, y me parece muy correcto. De nuevo, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Sin duda, ¿no? Pero sin duda... Y esto mismo es la segunda parte del pensamiento del Papa Francisco, que dice, bueno, ¿dónde están los buenos políticos cristianos que ven por los intereses de la comunidad y no por los intereses de un grupo, ¿no? ¿En dónde están? ¿En dónde están? Los de Laguna que nos iban a ganar. Exacto. No, fíjate que se vuelve algo muy interesante. La forma en la que España hizo política en México fue trayendo a aquellos sacerdotes de las órdenes más pobres. De hecho, México tiene el concepto de que la pobreza es buena, no actualmente, sino desde toda su historia. ¿Por qué llegaron esos jesuitas, llegaron los carmelitas descalzos, a diferencia de que llegaran las sectas que tenían más dinero y que entonces el pueblo podía ver, ok, a mí me va a ir bien porque soy pobre y Dios me va a bendecir por eso? Fue una manera de hacer política, y el mayor ejemplo político que tuvo España hacia México fue la Virgen de Guadalupe. Fue la manera en la que nos convenció de algo sin guerra, porque todo lo demás sí fue con guerra. Y a lo que vas es cómo impone un nuevo imperio, visión, ¿no? Cómo impone la visión de política que tiene a través de la guerra. Sí. Llegando los españoles, conquistando, derrumbando edificios, poniendo sobre ellos, construyendo sobre ellos el sincretismo ideológico y religioso que hubo, todas estas cuestiones, ¿no? La Coyoxauhqui por la Virgen de Guadalupe. Eso claro. Para poderlo... Oye, perdón, Beto, nada más, a ver si tienes el dato, porque se me causó mucha curiosidad el concepto. ¿Westfalia dónde era o qué era? Ok, ya. Es que la parte, no Westeros. Es una parte de todo lo que era Alemania, todas esas partes. Okay. Ya, si te acuerdan de la historia, había pequeños reinitos a lo largo de ahí, ¿no? De todas maneras lo puedes ver, pues, el príncipe de Hanover, el príncipe de claro. España, el príncipe de todos, principados, ¿no? Más que ciudades, eran principados. Y más de Westfalia une de cierta manera a los alemanes, pero también divide al imperio sacro, ¿no? Romano. O sea, estamos hablando de la época de los romanos, más o menos. Más o menos. O sea, ya finales de la edad, principios de la Edad Media, más bien, y todo, porque es cuando se divide ya todo, ya el Papa ya deja de ser el regente, ¿no? El regente, sí. De todo eso. Y es lo que te digo, querían todo para ellos y nada para nadie. Y lo cambia para diferentes reyes, ¿no?
De hecho, el protestantismo es lo que causa la ruptura de la iglesia anglicana de los británicos con Roma, ¿no? Con el Vaticano. Entonces, sí, es que todo es política. Al final, la verdad es que todo es política. Toda la ¿no? política, ¿no? Y digo, y conforme va pasando el tiempo, puedes ver que los actores se van modernizando. Los actores políticos, ¿no? En un principio, como hablabas bien, eran los padres, ¿no? Los sacerdotes, los religiosos, ¿no? Por otro lado eran los reyes. Ahora pues, con esta parte de los estados se forma una cámara, ¿no? Una cámara de diputados que va a representar a la ciudadanía, ¿no? Entonces ya hay diputados, ya hay senadores, ya van cambiando los actores, ¿no? Hasta nuestros tiempos, que bueno, ahora te puedes dar cuenta que un actor político es un comunicador. ¿Alfredo Adame? Da las noticias o que escribe, ¿no? Lo vi hace poco, ves que es de esta delegación. Lo vi el día que se puso a repartir. Saludos. Okay. Puede llegar, un actor político ahora es un influencer, como ustedes lo son. Claro, pero, nosotros no, pero sí, claro. No, claro, sí, ¿no? Ya es una ONG, ya es otra cosa, ya van evolucionando los actores políticos, ¿no? Y la manera en que la gente puede interactuar o puede presionar a sus políticos para que en su comunidad se hagan las cosas bien. Entonces dirías que, por ejemplo, toda esta evolución nos lleva a que hoy la política se hace en redes sociales, por ejemplo. También. Eso es una de las cosas más importantes que debe hacer. O sea, una de las creencias que nosotros teníamos cuando empezamos a formar el Partido Digital de México es eso. Es cómo hacer más accesible la política a la población y con las nuevas tecnologías. Claro. Cómo llevarle a tu diputado tu pensar, Lalo, de que estás a favor o en contra del aborto, por decirlo, a favor por tocar un tema. o en contra de la legalización de la marihuana, a favor o en contra de la eutanasia, ¿no? Todas esas cosas, ¿cómo le puedes hacer tú llegar, David, Lalo, tu pensar y la manera que quieres que vote a tu diputado? Sí, porque la esencia finalmente de las cámaras de representantes es, como lo dice ese nombre, ¿no? Una representación del sector de la población. En teoría, un candidato debería decirte, a ver, yo voy por estos 5 cosas, como dices, yo soy pro aborto, pro legalización y pro banquetas y lo que quieras. Entonces, en teoría, nosotros deberíamos decir, voy a votar por que tiene estos 5 puntos o por que dice no al aborto y sí a todo lo demás. Pues me gusta más que este. Entonces, en teoría, se supone que una vez que ya está en funciones, va a respetar esos acuerdos y va a votar por eso, ¿no? Pero ¿por qué lo tendría que hacer? Porque se supone que por eso votó la gente por él, ¿no? Sí. Y vuelvo a la teoría, porque en realidad no le ofrecen nada, ¿no? Claro, ese es el principio rector, ¿no? Sí. Pero sabemos que no es así. Sí, ¿no? Entonces viene la segunda razón por la que debería de hacerlo. Porque si no, no vas a volver a votar por él. Claro. Porque si no, lo vas a correr en la siguiente elección. Yo tengo una pregunta. Pero pues ya se llegó el pastel, o sea, es como, o sea, me estás diciendo te voy a castigar una vez que ya pasaste por las armas, o sea, es como... Lo malo es que luego encuentra la forma de sí quedarse. Así es. Pero es que en esencia es eso, o sea, es que yo sí tengo una pregunta muy dura para ti, Beto, David, creo que nunca he tocado este tema contigo. Bueno. La voy a hacer de una vez. ¿La democracia realmente sería el mejor modelo que existe? ¿Y a qué voy con mi pregunta sobre la democracia? La democracia es tal cual que el pueblo se gobierna, que cualquier persona tiene derecho a gobernarnos. Y yo veo el trabajo de gobernar como un trabajo muy complicado, donde cualquier persona que quiera acceder a algún trabajo necesita reunir ciertas características, habilidades, estudios, conocimiento, 1000 cosas. Y la democracia no es así. La democracia es que no importa si eres la persona más preparada o la menos, tienes exactamente el mismo derecho al voto, a ser votado. Pregúntale a Juanito. Entonces, yo no estoy a favor de la democracia, sin embargo, la alternativa tampoco es buena, que es la oligarquía, ni que es la monarquía, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ahí pasa a ser un derecho divino, y porque de nuevo, entonces, ¿quién decidiría quién sí puede? Pues se prestaría a muchas cosas feas.
que de por sí. Entonces, pero yo sí te hago esa pregunta, por ejemplo, a ti, Beto, tú como experto, ¿realmente la democracia sí es lo que les debería ser el mejor modelo? Mira, como todos los modelos, es perfectible y a lo largo de la historia se ha perfeccionado hasta el momento en el que estamos. Sí, la democracia, como decía Aristóteles, para él no era la mejor opción, porque sí tenías la representación de los ciudadanos, pero de ciertos ciudadanos, ¿no? Los que podían ser ciudadanos, los que tenían propiedades. Los esclavos o nosotros, las mujeres, los niños, no eran ciudadanos y no podían votar, no podían elegir. Tu voz no era escuchada. Ahorita, en la democracia en la actual del siglo XXI en la que estamos, se ha perfeccionado todo eso y los niños tienen voz, las mujeres tienen voz y voto, igual que los hombres, igual que las personas transexuales, los homosexuales, los sacerdotes, todos tienen voz, ¿no? Pueden hablar, hacer su voz, y eso es lo bueno de la democracia. Pero también la democracia no solamente ha evolucionado en estas cuestiones, también lo hace en la transparencia, que es un nuevo concepto que Aristóteles nunca lo pensó como tal, pero sí hablaba ya, Aristóteles y Platón hablaban de una cierta vigilancia por parte de los ciudadanos a las obras y al dinero que utilizaban los gobernantes. Una cierta auditoría. Sí, claro, claro. Entonces, yo sí creo que la democracia es lo mejor hasta ahorita, porque se ha ido evolucionando. No que, lo vimos en las... cuando el poder, bueno, ya otra cosa que habla, ¿no? El poder absoluto. Sí, claro. Yo creo que desde Fox, ¿no? Desde Fox se ha visto. No, el absolutismo, lo que le habla Beto es sobre el absolutismo, no de la forma en la que que aquí en México se traducía en el presidencialismo, Por que eso. es lo que nos dejó Plutarco Elías Calles. Ándale. No, eso es mucho más viejo y todo el tiempo del prismo que era, pues, como lo dice, la dictadura perfecta, ¿no? Fox fue ya apenas. No, pero termina el periodo del prismo, empieza después el panismo, después tienes dos presidentes, después pasa luego de nuevo el PRI y después regresa, ¿no? Entonces creo que ese es como que sería un buen ejemplo para esto. Esa es la parte buena, como dices, David, la alternancia. Alternancia, claro. Las partes, oye, es el castigo de que no me está sirviendo o no me gusta el rumbo que estás llevando, ¿no? Al país, a mi comunidad, te voy a castigar y voy a votar por el otro y vamos a darle la oportunidad de que desarrolle sus políticas y sus ideas. Claro. Es esto, ¿no? Pero el mejor ejemplo que pudiste haber dado es esto, la alternancia con Fox. Y por eso mismo, eso es lo que te da la democracia, alternancias y opciones, ¿no? La alternancia y la opción. Cosa que una monarquía no te la va a dar nunca. Una monarquía absoluta sin un parlamento, sin un contrapeso, o una dictadura no te la va a dar nunca. Ejemplos del pasado podemos ver muchísimos, no tan lejanos como era... Ni siquiera tan del pasado, tal vez no directamente en México, pero finalmente los países árabes son monarquías absolutas todavía, ¿no? O sea, y se manejan de manera rígida, ¿no? O sí. la Unión Soviética también. O sea, todo el mundo recuerda el periodo de Stalin, ¿no? Por así decirlo. Sí. Cosas puras, ¿no? La perestroika. Actualmente lo puedes ver. La perestroika fue para liberarlo. Fue para liberarlo, sí, por eso. O sea, y lo puso Gorbachev. También lo puedes ver, no solamente en estados así, que digamos malos, también lo puedes ver en un estado bueno, como es el Estado Vaticano. El Estado Vaticano. Claro, es una monarquía. Es un estado regido por una sola persona y que podría decir que, bueno, se hace de la manera derecha o a la izquierda, entonces, y todo el mundo lo cumple, ¿no? O sea, sí, claro. También otro ejemplo también de otra cosa positiva al autoritarismo negativo que hubo o que existe todavía, ¿no? Pero claro. Aquí me gustó llegar a esta parte de los actores políticos, porque, pues bueno, la manera en que nosotros como ciudadanos podemos participar en la política es a través de partidos políticos, organizaciones políticas, los medios de comunicación, ONGs, o a través de Twitter ahora, ¿no? ¿Cómo podemos influenciar? Pero hablemos del caso mexicano. En el caso mexicano, la única manera para poder participar en política es un partido político.
no hay de otro. No puedes Oye, participar. ¿y qué pero por ejemplo los casos independientes, el más famoso el Bronco, Kunamoto me parece, ¿no? En Jalisco. Pero, y esa es la otra parte que iba, ¿no? Necesito un Perdón. Ajá. partido independiente. Pero ¿cómo participar en esto? Para poder hacerlo, tienes que tener mucha lana. Mucha lana para poder irte de independiente. Y es casi imposible poder lograrlo. Necesitas una suma grandísima de firmas, de personas que te apoyan, y para eso se necesita dinero. Sí, claro, claro. Es decir, repartirlo, simplemente con repartir panfletos, o sea, te es imposible llegar a 1,000 personas tú solito. Sí, no. O solo David, que tiene mucha familia. Ándale. Una cosa así, ¿no? Veía el caso de una persona que estaba en Iztapalapa, que tenía muchísima familia ahí, y me decía, oye, es que yo te puedo juntar 600 votos casi con mi familia, ¿no? O bueno, ya no salió como Atila, ¿no? O Genghis Khan, que... Entonces, Okay, oye, pero entonces la forma en la que nosotros podemos acceder, digamos, los no políticos, a acceder a la política es a través ahorita de las redes. De las redes, de manera de influenciar, ¿no? De poder influenciar a tu diputado. Pero también lo que se necesita es, como decías en un principio, Lalo, que estemos informados. Que sepamos quién es nuestro candidato, quién es nuestro diputado ahorita actualmente, quién es nuestro delegado, por así decirlo, sí, claro. nuestro diputado local, y quiénes son los nuevos, los candidatos, ¿no? Ahorita estamos, como platicamos, estamos a 2 días cuando se transmite el programa de salir a votar. Sí. Yo esperaría que para ese entonces ya la mayoría de todos nosotros, los ciudadanos, supiésemos por lo menos el nombre o quiénes son los 2 o 3 o 5 candidatos a diputación local que vamos a tener, ¿no? Que hay entre las diferentes opciones políticas, ¿no? O a lo mejor también si tenemos un independiente, como es el caso de algunas alcaldías o algunas diputaciones. Y es bien importante eso que dices, Beto, porque por ejemplo en mi caso, que estamos, hoy estamos a menos de una semana de las elecciones, al único que conozco es a Adame, ¿no? De lo que va a ser en mi delegación o distrito, no sé cómo se llame, ¿no? Y no entonces, creo que sea el más capaz, pero bueno. Tal vez sí, o sea, porque precisamente eso es lo que comenta Beto. Oye, a mí me parece honestamente criminal que no haya realmente requisitos o no en cuanto a elegir a candidatos, no, ok, me queda claro que la democracia permite que cualquiera pueda, pero sí debería haber, oye, de verdad debe haber un pliego de propuestas, ¿no? Pero tú ves, por ejemplo, los debates y ahorita, de verdad, con las redes sociales ha salido cada cosa. Y es lo que yo le decía a la gente, oye, pues voy a votar por el que mejor baila, porque es lo único que hacen, ¿no? O cantan, o sea, voy a votar por el doctor Simi al final, que es el que baila más chido con sus botargas. Entonces yo creo que sí sería bien importante, oye, para empezar, y te soy sincero, ni siquiera lo tenemos claro, yo creo que la mayoría de la gente, seguro hay gente muy informada, realmente qué hace un diputado, realmente cuál es el alcance local, cuál es el federal, o sea, todo eso no lo sabemos. Surgieron muchísimos problemas en las alcaldías, antes delegaciones, donde se decía, oye, es que la seguridad pública fue culpa del delegado. Pues no, resulta que eso era a nivel estatal, es decir, CDMX o antes Distrito Federal, y en realidad el jefe de la policía antes incluso lo ponía el presidente. Se dio el caso que cuando gana la oposición la primera vez acá en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, el jefe de la policía lo puso Cedillo. ¿Por qué? Porque es lo que establecía la Constitución en ese momento. Ha ido evolucionando, como dices, ¿no? Hay muchas cosas que afortunadamente creo sí son mejores. Hay otras que parece como que regresamos de pronto, hay otras que nunca avanzan, o sea... Sí, es un tema bien complicado y yo creo que hay un desconocimiento muy grande de la política, aunque sí hay mucho más interés que antes tal vez, y sí hay más medios para tener información, ¿no? Sin duda, Lalo. Los medios, pues bueno, hay que utilizar los nuevos medios que tenemos a la mano, ¿no? Como el ejemplo que tenemos ahorita, nuestra reunión en Zoom, sí. El TikTok, ahora se vuelve súper famoso en muchos, gracias, es más, un ejemplo de cómo va a ser electo un gobernador gracias a que su esposa es una gran influencia en las redes. Sí, TikTok, sí. Todo, se lleva los votos de esa juventud, ¿no? De esas personas que les gusta, ¿no?
Claro, claro, no. Que a lo mejor no es la mejor opción para como tú decías, No, pues ya encontraron la fórmula, ¿no? Adame, sí. No es la primera vez que la hacen. Pues es que como dicen, No es la primera vez que se utiliza una fórmula así, pero se va modernizando. Sí, claro, no, o sea, pero ya encontraron el caminito y así va a ser. O sea, van Y a así ha empezar sido a... siempre. Seguramente. Sí. ¿y sabes cuál es el problema? Es que es más efectivo. O sea, te aseguro que todos los candidatos que son serios y que realmente tienen propuestas, la gente no los ve. Es mucho más divertido y jala mucho más gente que sea una persona que canta, que baila, atractiva. O sea, ¿por qué crees que en esta elección, la verdad es que yo sí creo que estamos cayendo en ciertos excesos? Para esta elección están permitiendo a luchadores que sean candidatos utilizando la máscara, Ajá. ¿no? Y entonces digo, oye, ¿y si mañana otro se pone la máscara? O sea, no, es... Claro. Ajá, o por ejemplo, están permitiendo que se pongan apodos en las boletas, ¿no? Y no sé, y se están cayendo en excesos de, es la hija de, pues es su apodo, ¿no? Cuando obviamente lo que están haciendo es una orientación directa a la otra figura. Una candidata en Veracruz se quitó su apellido y puso el apellido del esposo. ¿Por qué? Porque el esposo viene del linaje que ha gobernado Veracruz varias veces. Entonces estamos cayendo en ciertos excesos que yo creo que más que darle una apertura y libertad política al país, están haciendo todavía más una caricatura a la política en México, ¿no? Creo que también debemos tener cuidado con ciertas cosas, ¿no? Sí, creo que en esencia tenían un sentido positivo, pero ya sabemos que el mexicano le encuentra ahí ¿no? Veía hoy una broma que decía, ¿no? Que el Bofo Bautista va a tener menos votos que el Conejo Pérez, haciendo alusión a cuando en el Mundial corrió menos que el Conejo, ¿no? En un partido. Tienes toda la razón, Lalo. Pero ahí es donde comienza la responsabilidad del ciudadano. Claro. La responsabilidad de conocer y de saber que no debes de votar o sí debes de votar por X o por Y. Sí. ¿Cómo es esto? Mira, los partidos políticos nos cuestan muchísimo dinero. No tengo el dato ahorita, pero sí te puedo decir que para crear un partido político en México, lo primero que se necesita es mucho dinero. ¿Por qué? Porque te pide la autoridad hacer 200 asambleas con por lo menos 300 personas. O sea, te pide hacer por lo menos 20 asambleas, es el otro camino, hacer 20 asambleas en toda la República con 3,000 personas cada una. O sea, estamos hablando que las primeras te llevas alrededor te cuesta cada asamblea más o menos unos 100,000 pesos. Sí, claro, claro. 200. Y por el otro lado, son 20 asambleas, sí, pero te cuesta casi 1,000,000 de pesos 20 asambleas, una asamblea, ¿no? 20 millones de pesos en ambas zonas. No, por todo, simplemente hasta por lo legal, por rentar un local, así, o sea, por lo legal. Y ya nos vamos luego a las otras mañas, que por supuesto. Sí, pero aquí aparte, aquí afortunadamente para la creación de un partido, la autoridad electoral no te da fondos. O sea, tú como partido, tú quieres formar tu partido, está bien, pero tienes que llenar ciertos requisitos, ¿no? Y el dinero pues viene de tus fondos privados, ¿no? Pero aquí es donde se corrompe un poco, ¿no? Porque puedes corromper a sindicatos, puedes corromper a asociaciones, ¿no? Claro. O bien alguna entidad que no sea, pues, digamos, el narcotráfico, ¿no? Puede meter... Sí, claro. O sea, porque finalmente ellos tenían mucho interés en apoyar a alguien que llegue al poder, ¿no? Así es. Y eso hace muy difícil el acceso de nosotros los ciudadanos a la política. Por eso una de las cosas que habíamos pensado y que se logró en el Partido Digital, cuando lo pensamos y se ideó, fue, oigan, ¿por qué si podemos hacer reuniones de Zoom de 1,000, 20,000 o 100,000 personas, ¿por qué no pueden contar esas reuniones como una asamblea? Y ya juntamos en una asamblea las 300 personas que nos piden y no gastamos el dinero y no hay corrupción y hay transparencia ¿Se puede? ¿Sí se puede? Los electorales lo pueden ver, ¿no? ¿Pero sí se permitió eso, por ejemplo? No se permitió como tal. Lo que logramos fue
que se permitiera poder inscribir en el partido a las personas a través de una app, a través del teléfono celular. Porque antes lo que se hacía era llenar una hojita con tu nombre, con tu número de credencial. Sí, con el número de credencial. Cosas, ¿no? Pues sí, pero eso, ¿quién te garantiza que la persona sí la firmó o que tú nada más le compraste Sí, le compraste el patrón. Así es, o tienes el padrón electoral y te dedicaste nada más a llenar los datos, ¿no? Hubo una controversia por eso hace 3 años, me parece, ¿no? Oye, porque resulta que un candidato lo dieron de baja porque le encontraron que el 10% de sus firmas eran falsas. Pero sí dejaron a otro con el 5%. Y todavía yo tuve menos. Es que no tenías que haber tenido ni una, ¿no? O sea, sí. ¿No? Se le dio, después de esa controversia de la que hablas, Lalo, evolucionamos y dimos el paso adelante con la app. Claro. La otra cuestión que queríamos nosotros, que se la presentamos al INE, fue, además de fue esta parte de las asambleas virtuales, que sí se aprobó, pero ya no para esta elección. Ya no para este periodo de conformación de partidos, sino para la siguiente. Y eso es muy bueno, porque si lo vemos ahora, que tuvimos un año de pandemia, o llevamos más de 1 año y medio en pandemia, y que nuestras reuniones han sido así por Zoom, ¿cómo van a llegar los políticos o los candidatos a presentarles sus propuestas a la gente tocando la puerta? Sí, no le abres. Si simplemente el censo se vio interrumpido. Así es. Eso, otro gran ejemplo. Otro gran ejemplo es cuántas veces has visto a tu familia. O sea, yo veo a mi papá y nada más a mi papá. No he podido ver, mi papá no ha podido ver a sus nietos, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa misma utilización de la tecnología para brindar y para llevar la política a la gente y acercársela es lo que se está haciendo en el mundo y para dónde vamos, ¿no? O sea, más temprano que tarde, vamos a llegar a ese punto en el que tú ahorita desde tu app, desde tu teléfono o desde esta reunión de Zoom que tenemos, vas a poder emitir tu voto, ¿no? Y o bien le vas a poder decir a tu diputado, como les había platicado, de qué manera vas a votar, sí o no por el aborto, sí o no por la legalización. Esa es la nueva parte a lo que vamos. Y lo puedes ver simplemente con el ejemplo que nos platicaba antes de comenzar este Zoom, David. David, para cuando salga esto, 2 días antes, va a haber podido votar desde Canadá por su diputado en México, en la Ciudad de México. Virtual. De manera virtual. No acudiendo al consulado con su pluma, con su credencial. Porque las dos eran como que te mandaran el sobre y lo tendrías que enviar. Y la otra manera es como, ¿quieres hacerlo virtual y no gastamos nada? Pues vamos a hacerlo virtual. Y eso le da mayor transparencia. No solamente mayor transparencia, te da mayor certeza. Porque si se acuerdan, en 2006, que fue la elección que ganó el presidente Felipe Calderón. El conteo de votos. Oye, se fue hasta 2 días después el conteo de votos, ¿no? Y algunos aluden fraude, otros dicen que no hubo fraude, otros bueno, la transparencia y la utilización de estos nuevos métodos, como el que David va a utilizar, pues nos dan esa certeza de que sabemos que 100 votos son 100 votos y no son 101 votos. Porque tienen la certeza de que llegaron a ese número y por quién votaron, ¿no? Entonces, eso es el siguiente paso a esta parte de la política, de la democracia, en la que nosotros como ciudadanos vamos a interferir, ¿no? La otra cuestión es los visto en las urnas electrónicas. Ya también no se utiliza un papel, una papeleta. Tú llegas a tu urna, pones tu huella, te salen quiénes son tus candidatos en el distrito a que perteneces y votas por la opción que quieras, ¿no? Por poder. Listo. Inmediatamente, cuando se cierre la votación a las 6, 8 de la noche, a la hora que sea, ya sabes quién ganó. Sí.
ya hay certeza, ya no hay esa incertidumbre que te dan esas horas o días en algunos países, que no sabes quién ganó, quién gobernó, ¿Y quién si te se va a cae el gobernar, sistema? qué va a pasar, perdón David, y qué va a pasar en ese inter en el que se cierra la casilla y llevan todos los votos en esa caja para llevarlos a la oficina electoral donde se cuentan, ¿no? O sea, Y es que pueden sí, pasar muchas cosas, ¿mande? pueden pasar muchas cosas en Sí, ese inter. y es que es, justo Tienen para allá iba, votos. ¿no? Y está ligado a lo que decía David ahorita. Dado nuestro historial, al menos en México, la verdad es que te da mucha desconfianza que se tarden, porque es de, oye, que están arreglando, que están maquillando, y luego terminan los votos quemados en la Cámara, ¿no? Precisamente. Entonces, sí, sí. Pero les Pero juro que sabes sí, que, pero les juro que sí ganó, ¿eh? ándale, o sea, ten fe, créeme. Sí, sí. Se cayó el sistema, pero créeme, Pero llevaba bien siguieron la contando cuenta, los sí. votos y resultó para este lado, ¿no? Resultó Sí. rojo en vez de azul. Pero esto no es privativo de nosotros nada más, ¿no? O sea, no de No, América Latina, sino también de América del Norte, de Europa, de porque todo el todos mundo son finalmente, ¿no? de Sí. todo el mundo, porque son estos ejemplos que ellos ya vivieron desde antes. Bueno, Estados Unidos nos lleva 100 años de tradición democrática, Europa nos llevará Yo 300 nací, yo años. nací el esquema de los americanos es rarísimo. O sea, el Sí, tema de sus distritos electorales, solo ellos lo entienden. Bueno, sí lo entiendo, pero no, ya no tiene sentido en la actualidad. O sea, tenía sentido hace 300 años. claro. Ahorita ya su dinámica podría ser distinta, porque al final un voto de un ciudadano de California vale menos que el voto de un ciudadano de Arkansas, por decir algo, ¿no? Por sus esquemas extraños que tienen. En cambio, al menos aquí sí cuentan voto por voto, ¿no? Al menos en teoría, de nuevo, ¿no? Así es. Es otra manera de organizarse que, bueno, les ha funcionado a ellos. Al parecer ellos piensan que les ha funcionado. Lo que nosotros tenemos en México y en casi todos los países de América Latina es una democracia directa, que es el voto popular. ¿No? Lo que a diferencia de otros gobiernos como de Estados Unidos es un voto representativo. Creo No que George ganas, Bush ganó con menos votos, ¿no? Que Al Gore, no recuerdo si era de Al Gore. así es, algo George Bush obtuvo el voto tuvo menos popular. votos, pero tenía los distritos. Ajá. Así es, eso fue, ¿no? Y nuevamente se dio la controversia en la Florida, ¿no? Claro, hace 20 años no se tenía esta tecnología para poder votar de manera virtual o como tu urna electrónica, Sí, claro. darle certeza. Ahí era el papelito, ¿no? Y contarlo. Y no pudo que se vaya un voto, porque somos humanos y te distraes o Claro. estás pensando en otra cosa, oye, ya tengo hambre, ya llevo 5 horas aquí sentado, ¿no? Y ¿en qué número iba? 24, ¿no? No ibas en el 25, o sea, se te va, ¿no? Es normal, es humano, ¿no? Pero precisamente para evitar esas cuestiones, pues, utilicemos la tecnología, ¿no? Las nuevas cosas que se nos van presentando. Aquí, por ejemplo, en México, en la elección dentro de 2 días, cuando parezca esto, el 6 de julio, van a votar por 10 partidos políticos. 7 partidos viejos, que es Morena, PAN, PT, Movimiento Ciudadano, el PRD, el PRI, el Verde, y por 3 nuevos partidos políticos, ¿no? Que es el PES, que es Encuentro, o sea, Partido de Encuentro Social, Redes Sociales Progresistas, RSP, y Fuerza por México, ¿no? Eso solamente a nivel federal, ¿no? nacional. Sí. A nivel local, hay otros 43 partidos políticos. Imagínense, hay más partidos políticos que estados en México, ¿no? Sí, sí. Es demasiado, ¿no? Demasiadas las cosas. Por eso es la importancia de nosotros razonar, pensar, buscar información y, bueno, decidir qué es lo que mejor queremos para nuestro país. Es que fíjate Bueno, que es muy curioso. Perdón, por un lado, tú decías, es muy difícil y muy costoso hacer un partido político, ¿no? Pero por el otro lado, también luego se vuelven intocables. O sea, a mí me parece, no sé, respeto a la opinión de cualquiera y de todos, vaya. Pero me parece ridículo que muchos partidos existen siempre con alianzas.
Entonces, en realidad, jamás tienen un candidato, jamás tienen una propuesta. Hay partidos chapulines, así como hay candidatos chapulines. Entonces, que lo único que hacen es estar campechaneándose, yéndose a donde va la tendencia, y entonces los partidos se vuelven eternos. Y en realidad, por ejemplo, el Partido Verde lleva en el poder presidencial como 4 presidentes. Obviamente ninguno era de ellos, ¿no? Entonces, y yo entiendo que tiene su sentido de ser las alianzas, pero al final también creo que las utilizamos mal y entonces tenemos partidos que no aportan absolutamente nada, pero siguen existiendo y van a seguir existiendo siempre por ese arrastre, ¿no? De otro partido grande que los utiliza. Así es. La manera de evitar que estos partidos políticos logren su registro, cada elección tienen que juntar el 3% de la votación nacional. Es muchísimo. Es muchísimo. En el caso de los partidos nuevos, aquí en México, la ley te dice que no pueden ir en alianza en la primera votación electoral, en la primera elección a la que se presentan. Eso les cierra, de cierta manera, un poco el cerrojo a que más partidos busquen su registro. Y se vayan creando. Claro, 3% para unos sería mucho, para otros es muy poquito. Realmente yo, o sea, en mi opinión, creo que debe de aumentarse el porcentaje para lograr mantener o conservar su registro a un 5%. Cosa que con eso aumentarlo a un 5 o a un 4%, incluso solamente un punto, haría que el PRD ya no existiera. De hecho, estaba arañando ya la desaparición. El PRD, el PT ya tampoco hubiera tenido registro para esta elección. El Verde estaría arañando, así como dices, la elección. Y lo mismo los nuevos partidos, ¿no? Entonces nos quedaríamos con unos 2, 3 partidos y pues bueno, eso sería también en beneficio de las finanzas públicas, ¿no? Que son una de las cosas. Sí, claro. Y lo que te digo de las propuestas, porque seamos sinceros, la verdad es que sí, con todo esto terminan habiendo alianzas que de verdad eran impensables, ¿no? Oye, ¿cómo es posible que el partido que está totalmente en contra del aborto, pues ahora se alió con el que está a favor? ¿Por qué? Pues porque quieren hacer un frente común contra el otro, que por otro lado también tiene a todo el frente cristiano y por otro lado a todo el frente lésbico gay, por decir algo, ¿no? Entonces como que dices, oye, pues es que no hay ninguna congruencia de ninguno, ¿no? Y también eso hace muy difícil votar, la verdad, ¿no? Pues ¿cuál? Sin duda. ¿Cómo mezclas a la izquierda con la derecha en estos temas tan importantes que decías? La izquierda que busca la legalización del aborto, sí, y la derecha, que es un partido del cuerpo social, que busca proteger desde la concepción al individuo, ¿no? ¿Cómo pueden ir, se amalgaman esto, ¿no? Entonces, tú lo explicaste bien, se llama política. Así es, el arte de hacer lo imposible. Lo imposible, ahí está. Claro, ¿Tú lo dijiste al principio? De hecho, es la frase del programa. Yo creo que esa va a ser la frase del programa, porque de esa manera se está llevando este asunto. O sea, yo no veo ninguna propuesta correcta, yo no veo ningún candidato. Pero a lo largo de toda nuestra vida, David, o sea, porque... No es porque... Verdad. Ajá, exacto, no es de hoy, es de siempre. Es de siempre. Entonces, o sea, ¿cómo podría, o sea, imagínate yo, como dices, ¿cómo, y eso sí estaría bueno que nos lo dijeras, ¿cómo puedo yo decirle a mi candidato que sí, que haga esto? Porque es realmente al final del día, nosotros estamos dándoles trabajo a ellos para que nos representen. Esa sería para mí la visión. Entonces, una vez que yo encontré un candidato que me parece bueno, entonces, ¿cómo le hago para que él lleve mis propuestas al gabinete y en el gabinete se aprueben y entonces yo pueda tener algo de lo que yo quiero y para que represente a mi comunidad y en ese sentido todos seamos felices como bien lo planteabas en un principio? O sea, yo creo que esa sería la parte más importante. O sea, ¿cómo podemos acercarnos a nuestros candidatos? Y esa sería una pregunta que
que me gustaría Y hacer. y deja de eso. Una cosa son sus candidatos y otra nuestros gobernantes, porque al final, aunque nosotros no hayamos votado por el que ganó, también tenemos el derecho de exigirles, ¿no? Ok. Sin duda, sin duda. Yeah. Nuestros gobernantes son servidores públicos. Y a quienes sirven a nosotros, que nosotros los elegimos, hayamos votado por ellos o no, somos sus patronos. O sea, Entonces, o sea, ellos tendrían que representarnos a nosotros, sea como, ahora sí, como haya sido como haya sido, ellos nos tienen que responder a todos. Y es que es donde te digo que se devolvería lógico que realmente hubiera como un petitorio de propuestas, ¿no? Oye, ganó el que iba a estar a favor del aborto, pues ni modo, fue el que ganó, y aunque yo esté en contra, se me haría lógico que entonces se va a votar por el aborto. Pero seamos sinceros, una vez que llegan al poder ya les vale esa agenda, ni la pelan, y entonces resulta que, oye, ¿qué crees? No, resulta que yo soy antiaborto y entonces no lo voy a votar. Oye, y todos los que votaron por ti precisamente porque apoyabas esa idea, pues ni modo. No, ahora sí que como dijo Fox, eran promesas de campaña y nada más, y todo el mundo sabe que las promesas no se cumplen. Pues no, pues bueno. Precisamente, Lalo, ha evolucionado esta parte de la democracia aquí en México, y lo que se buscó fue, y se pensó para poder frenar eso, fue la reelección del poder legislativo, de los diputados y de los presidentes municipales, porque tenían un periodo de 3 años, ¿no? Cada uno. Se busca una nueva reelección y es la primera vez a nivel nacional donde se va a efectuar esta primera reelección, que es el castigo o el premio por haber llevado tu voz a la Cámara o haber llevado a cabo acciones en beneficio de tu comunidad o de tu alcaldía, ¿no? Es la primera vez que va a pasar esto. Por eso es muy importante que si tú que vives en alguna alcaldía aquí en la Ciudad de México, en Tlalpan decías que te toca Adame, bueno, que sepas que tu candidato o a la alcaldía o a la diputación, si es o no el mismo delegado o el mismo alcalde que busca la reelección, si te cumplió o no, o si le cumplió tu diputado a tu distrito o no. ¿No? Entonces, esa es la forma, David, de cómo es el primer paso para poder intervenir e influenciar en nuestros candidatos. El voto. Okay. Votar. Premiemos o castiguemos a quien llevó o no llevó nuestra voz. Porque como dice bien Lalo, a la mera hora, a la hora de la votación, votó en contra de lo que había dicho que iba a votar a favor, ¿no? Entonces, pues bueno, otra vez revisamos esta parte de la tecnología. Más temprano que tarde, vamos a poder utilizar nuestro celular para decirle a nuestro diputado cuál es nuestro pensar de cómo debe de votar en cierta iniciativa, ¿no? Okay. Pero eso va a ser una cuestión de que los partidos políticos van a poner al acceso de la ciudadanía, porque se va a ver o se está viendo que se está perdiendo ese contacto entre la ciudadanía y los partidos políticos que no les interesa. ¿Y cómo vamos a fomentar ese interés de los jóvenes, que son los que vienen empujando todas estas tecnologías, para que participen en la política? Bueno, pues va a ser hablándoles en su idioma. ¿Qué es su idioma? Las apps. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, ya al joven ya no le va a importar si sacas un periodicazo de la nueva ley. No, directamente le va a mandar un tweet desde su app, directa a su diputado, y le va a decir, oye, yo estoy a favor de este o X tema, ¿no? O en contra. Y si no lo haces, pues bueno, yo me voy a acordar de ti y lo voy a votar, y te voy a votar fuera. Sí, te lo voy a cobrar, ¿no? Ándale, y te voy a correr. Y voy a contratar a alguien que sí cumpla. Uno de los ejemplos que me gusta a mí dar y que daba cuando empezábamos en esto del partido digital es que mi diputado no me representaba. Mi diputado en esa época votó a favor de la disminución del IVA en las ciudades fronterizas. Yo vivo en la Ciudad de México. A mí eso que hizo mi diputado me perjudica,
O sea, ¿por qué? Porque yo estoy pagando mis impuestos, el 15% de impuestos de IVA, y ¿por qué en la frontera lo van a pagar 13 o 10%, ¿no? O sea, a mí eso me perjudica. Yo le pedí a mi diputado, oye, tú representas al distrito 15 de Benito Juárez o el 17. Tú tienes que votar por nosotros, lo que nos convenga a nosotros, no que les convenga al distrito 15 o 17 de la frontera, el de Tijuana. No, o sea, él votó en contra. Bueno, él votó a favor de la disminución de esto, y pues bueno, todo el tiempo se lo remarqué en Twitter y en Facebook y en todas las redes sociales, ¿no? No obtuvo su reelección. Afortunadamente no digo que yo haya sido denunciado, fue el movimiento que se hizo, que cambió las elecciones hace 3 años. Pero bueno, las reelecciones son nuevas, ¿no? Eso no... Eso es la parte bonita, es la parte nueva de utilizar las tecnologías. Por eso una de las cosas que pensábamos cuando estábamos pensando en los partidos digitales, porque no crean que el partido digital no es algo mexicano, es algo que está en España, es algo que está en Uruguay, el Partido Pirata, el Partido Digital de Argentina, en España, en Italia, en Hungría, que es el nuevo paso de la evolución política para ser representado, ¿no? Entonces, les repito, más temprano que tarde, esa va a ser la vía de que contactemos a la juventud, a los jóvenes, a los nuevos, a los niños, a los próximos votantes, para lograrlo, ¿no? Simplemente un dato que tengo ahorita en la mano, porque no me recuerdo, de México. En Panamá, la población total de Panamá son 4.6 millones de personas. En Panamá hay 6 millones de teléfonos celulares. ¿Hay más teléfonos celulares? Sí, que personas. O sea, eso te dice la conectividad que existe en ese país. Y es algo similar ya también en otros países, ¿no? En México también hay más teléfonos celulares que población, ¿no? Pero no les quise dar ese dato porque no recuerdo, pero el de Panamá sí lo tengo fresco. El de México sí es algo curioso, es un porcentaje similar al que estás manejando, pero en México pasa algo raro. En realidad están concentrados en 1/3 de la población. O sea, no es de que todos tengan uno y algunos tengan dos, sino que 1/3 de la población tiene 3 o 4 y 1/3 de la población de plano no tiene, ¿no? Es lo que pasa aquí en México. ¿Cómo puedes llevarle un teléfono inteligente a la sierra de Oaxaca? Sí, no tienen ni datos, no tienen ni señal de celular. Ajá, pregúntale al Chapo. No hay agua, no hay servicio. O sea, sí, no. Estamos como diría Mr. Miyagi, en el peor de los mundos. Si te vas a la izquierda, está bien. Si te vas a la derecha, está bien. Pero estamos en medio, donde no hay tecnología, sí, claro. Hay tecnología, ¿no? ¿Y qué pasa si vas en medio? Pues se atropella. Entonces, y al final, pues eso explica por qué hay acarreados y todo eso. Como dices, llegan en una camioneta, suben a todo un pueblo y lo bajan a votar en su momento por la bandera de México. Y fue el secreto de cómo duró tantos años ahí, ¿no? Ándale, una cosa así, ¿no? Y es, o cómo va a ganar el tiktokero, ¿no? El que baila más bonito, o el que mienta madres, ¿no? Sí, claro, porque al final es cierto, te lo digo muy sinceramente y con mucha pena. Yo el único candidato que conozco de mi elección es al que reparte saludos, ¿no? Y, okay. Y te digo, ni siquiera lo voy a criticar, ni siquiera voy a decir que es un mal candidato, sí lo es, pero es el que conozco, ¿no? Y entonces mucha gente el día de la elección va a ser de, pues vota por él, ¿no? Lo conocemos, vota por Lupita Jones, que fue reina de belleza, vota por Tinieblas, que es famoso, ¿no? Y al final eso es lo que termina pasando y termina siendo redituable entonces apostar por una figura conocida, ¿no? Oye, pues la verdad es que la plática está buenísima, Beto, pero yo creo que ya nos alargamos un poquito. ¿Hay algo que quieras decirnos, concluir? Simplemente darles un ejemplo de los resultados de que la política ha logrado lo imposible. A ver, cuéntanos, espántanos. La política logró el voto a la mujer. Logró la prohibición, la política logró que
que la mujer votara, pudiera tener derecho a votar. Ah, claro, claro. O sea, hace varios años, sí. Sí, la política Sí. logró la prohibición de la esclavitud, Claro. la discriminación, los derechos humanos, los reconocimientos de los estados, ¿no? Los cambios de gobierno de los que hablaba David, ¿no? La alternancia. La política ha logrado la desaparición del apartheid. La política ha logrado la condena donde se violan los derechos humanos o donde no se lleva a cabo las cuestiones legales. Eso Claro. es lo que la política ha logrado, y también ha logrado otras cosas, ¿no? Ha logrado mejor alumbrado público, más dinero, más financiamiento para medicinas, para hospitales, para carreteras, ¿no? Esto logra la política, ¿no? Y ha logrado que tengamos mejores telecomunicaciones y todo esto. Ha logrado que podamos tener esta interacción por Zoom. Entonces, esto es la parte bonita, como decíamos, de lograr lo imposible posible, ¿no? Claro. No, y es que la política, sí, de verdad es necesaria. Ni siquiera es una maravilla, es necesaria. Ojalá lo usáramos para bien, ¿no? Y por último, una cuestión que siempre habla la gente es cuando dicen, es que yo soy apolítico. No, el ser humano no es apolítico. El ser humano, como lo vemos, siempre busca la felicidad de su lugar, de su comunidad. No puede ser apolítico. Puede ser apartidista. Eso sí, no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni del verde, ni el azul, ni el blanco, ni el rojo, ni el guinda, ¿no? Eso sí puede ser. No puede ser, o sea, puede ser apartidista, pero no político. ¿Por qué? Porque eso nos brinda la felicidad a nuestra comunidad, a nuestra familia y a nuestro entorno, ¿no? A menos que sea ermitaño. David, la oportunidad de platicar con ustedes. Esto está interesante. Gracias. Oye, enséñanos tantito el logo. Partido Digital México es el Partido Digital de México, que fue una opción. Buscamos el registro, pero bueno, seguimos en alianzas con otros. ¿Tienes como alguna página o algo? Porque creo que a la gente le pudiera interesar conocerlos al menos, ¿no? Bueno, yo les recuerdo, ya dejamos de ser un partido, no logramos ser un partido político. Nos tuvimos que ir en alianza con otro partido nuevo para tener los reconocimientos, y porque vimos que no íbamos a lograrlo. Pero ¿qué es lo importante para nosotros? Lograr que nuestras iniciativas, como esta de la se logren, ¿no? Entonces tuvimos que aliarnos con otros partidos. Oye, ¿lo van a intentar en el próximo trienio o en las próximas elecciones? La verdad no sabría decir que todavía estamos viendo esto, pero lo que sí estamos haciendo es impulsar los partidos políticos digitales en el resto de América. Eso. Por eso tengo el dato ahorita de Panamá. Aquí, por eso lo de Uruguay, por eso de Argentina. Hay esa hermandad de partidos políticos porque queremos los jóvenes, los interesados en la política y no tan jóvenes como ya lo soy, darles y llevarles a la mano más accesible a las personas, ¿no? Si puedes ordenar una pizza, si puedes pedir un taxi, un Uber, si puedes pedir una película, si puedes bajar algo, ¿por qué no puedes hacer que la política sea digital? ¿Por qué no puedes votar en línea? ¿Por qué no puedes denunciar a tu diputado? ¿Por qué no puedes decirle cómo votar? Eso es lo que buscamos ahora todos los partidos digitales. A mí me gustó muchísimo eso de la exigencia. Es la nueva forma de hacer política. Ese es nuestro lema. La nueva forma de hacer política. Claro. Pues está muy interesante. Pues muchas gracias, Beto. David, ¿algo que quieras añadir? No, nada, me perdieron como hace media hora, pero está bien. Voten por Batido Utópico, nada, es cierto, voten por un partido real y piensen bien su voto. No, nada más que la gente se informe de por quién va a votar, y yo creo que eso es lo más importante. O sea, no voten nada más por las personas que salen haciendo show ahí en sus redes sociales. Por el que mejor baile. O por el que mejor baile, infórmense. Yo creo que eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Beto. Muchas gracias, David. Y muchas gracias a todos por vernos. Voten, por favor. Voten. Cuídense. Gracias. Gracias. Bye.